Primero tenemos que aclarar el término casta. A ver. La casta para nosotros es todo el que quiere mantener el status quo. No buscamos antecedentes y currículum. O sea, no es que, no es un tema de antecedentes. Hay una cuestión de la vieja política es el que quiere mantener las mismas posibles soluciones que nunca terminan dando los resultados correctos. O sea, ese es el problema que estamos teniendo en la Argentina. No es un tema de antecedentes políticos, nunca lo planteamos así. O sea que castas son todos los que no piensan como ustedes. Por supuesto, todos los que piensan de una manera errónea que es la de ideas socialistas. Todas las ideas que nos llevan a la situación que estamos usando. Los que no piensan como ustedes son todos socialistas. Pará. No, capaz vos tenés otra... No, pará, te aclaro algo. Capaz vos tenés otro análisis de lo que es la casta. Podés tener tu propia interpretación. Yo empecé antes que vos en la política. Sí. Vos ibas en la boleta con la baña y sí, con por eso mismo no tiene nada que ver los antecedentes. Estabas con Massa. No tenía que ver nada los antecedentes. No tenía que ver. Pero Martín. No quiero que sea una discusión de No, pero ustedes. Martín, redefine la casta. Pero Martín, vamos a acabo de decir lo que es la casta. Es la definición que nosotros pusimos. Poné tu definición. Poné una definición. Poné tu definición. Poné tu definición. Poné tu definición. Casta, eso es otra cosa. Bueno, vos otra definición de casta, está bien. A ver, no, sería más fácil ir a buscar en el diccionario. Podemos decir, perdón. Sí. A ver, tenemos a alguien que puede ayudarnos muchísimo a pensar un ratito. ¿Qué es la casta política, no? Buenas noches. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Bueno, lo primero que hay que decir es que los libertarios tuvieron un hallazgo. El hallazgo es haber denominado a la clase política, la clase dirigente política, como una casta. Y ahí hay un fenómeno que es lo siguiente. Cuando se producen estos hallazgos, muy sintéticos en la comunicación política, si tienen una base en la realidad, suelen ser formulaciones tales que la gente dice, esto es lo que yo pensaba, pero es que no lo podía expresar. Ese fenómeno está. Para que esa, digamos, idea de la casta pueda proliferar, tenía que haber un pueblo argentino que en algún punto se sentía paria. Sí. Porque ¿quiénes son los parias en la India? Los que no están en ninguna casta, no están fuera de estratificación social. Entonces, la gente pega su situación con esto y se cree interpretada. Ahora, eso es una parte. La otra parte es qué significan los libertarios, qué vienen a plantear. Entonces es un desafío complejo, porque los libertarios en realidad no vienen a proponer un programa económico. Yo creo que el tema de la dolarización es secundario. Lo que ellos vienen a proponer es una alternativa moral a una sociedad democrática que consideran que ha caído en el descrédito, en la decadencia, etc. Y proponen básicamente modificar el papel regulador del Estado por el papel regulador de los precios. Por eso la sociedad que proponen los libertarios es una sociedad mercantilizada, donde todo se puede comprar y vender. Pero, como esto está montado sobre un resentimiento que uno puede considerar justificado por los privilegios de la clase política en relación a cómo la gente está viviendo, bueno, tenemos una forma de subirnos a esto bastante lógica. El problema es a dónde nos subimos. Y habrá que ver, la gente tendrá que juzgar si quiere una sociedad mercantilizada o quiere una sociedad, por ejemplo, que tenga una economía de mercado. Pero la pregunta es, ¿economía de mercado o sociedad de mercado? Pues en la sociedad de mercado todo se compra y se vende. Y hay una creencia en lo individual que deja atrás cualquier idea de fraternidad. Quiero recordarles el lema de la Revolución Francesa: libertad, igualdad, fraternidad. Aquí está expurgada la libertad como el gran valor y desvalorizada la fraternidad. Y bueno, los argentinos tendrán que elegir. Usted está planteando básicamente, o sea, mucho más que un cambio político, es un cambio cultural. Sí. En general uno tiende a pensar que los cambios culturales llevan mucho tiempo. Entonces, no puedo dejar de preguntarme si este cambio cultural empezó antes y lo que vino a hacer Milei es justamente a ponerle un nombre,
o a representar a un montón de gente que ya estaba en ese cambio. Y de repente, bueno, veremos cuál es el resultado electoral y cómo termina ese proceso y si el resultado electoral finalmente frena ese proceso. Quiero decir, si Milei no gana las elecciones, pero ese proceso cultural continúa, bueno, ¿cómo se representa eso? Y en ese sentido, ¿dónde está la sociedad parada? Digo, más allá de las encuestas. No. ¿Qué? La sociedad nunca es una cuestión total donde se mueve para un lado. La sociedad está conformada por muchos segmentos, por muchas subculturas, etc. Ahora, hay un proceso, que es un proceso mundial, por el cual las democracias occidentales hace tiempo que no se pueden legitimar por sus resultados, ¿no es cierto? Si uno va a lo que llamaban los 30 años dorados después de la Segunda Guerra Mundial hasta la década del 80, uno puede decir, había una relación entre el sistema político democrático y, por ejemplo, la redistribución de ingresos. En la medida que las democracias no pueden asegurar una justicia distributiva y no pueden asegurar que la gente pueda progresar, bueno, aparece esa distinción entre una sociedad económicamente castigada y una clase dirigente privilegiada. Sí. Y eso, en algún momento llega la impugnación a esto. Es decir, la impugnación, en realidad, en algún momento iba a aparecer. El problema es qué proponen los portadores de la impugnación. Y por otro lado, qué capacidad tiene la democracia de asimilar este desafío y responder con creatividad, etcétera. Ese es el punto. Yo creo que vamos a esa discusión de fondo. Es que hay algo que para mí se está dando, una respuesta un poco esquizofrénica y solo para barajar algo de lo que está sucediendo en ese fenómeno, que es esto de que vos ves, qué sé yo, una candidata como Patricia Bullrich corriendo a sacarse una foto, o Mauricio Macri a lo mejor teniendo reuniones o avalando cosas que no sé si necesariamente las hubiera avalado, porque un poco es la carrera de la gestualidad, porque entienden que se está llevando eso y ahí, digamos, cualquier herramienta es válida para tratar de interpretarlo o cooptarlo para O de mantener ese voto que originalmente, bueno, se cree, por lo menos hay que ver, pero que era de Juntos por el Cambio. Yo lo planteo como 3 espacios de sentido, Sí. más allá de la pertenencia a las coaliciones, a los partidos. Hay un espacio de sentido que uno puede llamar, no sé, los radicalizados, claramente Milei, Patricia Bullrich y Mauricio Macri. Fíjense que usan infinitivos de la destrucción: incendiar, Sí. dinamitar, demoler. Después está el espacio del gobierno, que es una especie de populismo en decadencia. Y después está lo que podríamos llamar el espacio moderado. Sí. Es una parte de PRO, los radicales, digamos que son el objeto de ataque más duro de los radicalizados, ¿cierto? Bueno, hay un problema para los moderados. ¿Por qué? Porque la sociedad está muy enojada Sí. y los duros hacen un trabajo que en este sentido es más fácil, es transformar el enojo en discurso de odio. Los moderados tienen que hacer una propuesta sugerente, pero siempre es una propuesta más racional a una sociedad que está en una fase de sentimientos y bueno, los sentimientos no son racionales. Los moderados tienen que buscar la creatividad, ¿no es cierto?, para comunicar que la democracia todavía tiene un resto Tiene un valor. moral.